Si no, de lo contrario, no estaría aquí hablándoles de este asunto. Entonces, si quieren que mañana dar examen, primero tienen que regularizar sus asistencias. Verán ustedes qué motivo darán a dirección de carrera, pero por lo menos yo ya les anticipé antes de este segundo parcial que es importante sus asistencias y no deberían haber tantas inasistencias. Por lo menos unas 3 a 4 personas están muy... Aún así, aunque den su examen, esas mismas personas insistan en dar su examen mañana, no se les va a poner su nota, simplemente eso, ¿ya? Entonces, vean cómo van a hacer para poder entrar al examen y depende de ustedes si quieren seguir así hasta el final del semestre. Yo no me hago problema, pero sí es una obligación las asistencias porque es parte de su nota. Entonces, ustedes deciden qué decisión pueden tomar respecto a eso, ¿ya? Entonces, continuamos con el tema. Vamos a hacer un repaso. Este tema está centrado, ya hemos visto en práctica cuáles son las correcciones de una desnutrición leve moderada sin complicaciones, ¿verdad? De acuerdo a cada periodo de las edades que comprenden este IEPI, entre los 2 meses hasta los 5 años de edad. Entonces ya sabe manejar o ya sabe o entiende por lo menos el manejo adecuado de una desnutrición leve moderada de acuerdo a las edades. Ahora, aquí nos vamos a centrar a específicamente ver cuáles son las indicaciones terapéuticas o las indicaciones o los tratamientos dentro de un criterio de internación que tienen los pacientes en una condición ahora severa, ya no es una desnutrición leve moderada, porque vamos a ver ciertas complicaciones. Tratamiento indicado, cuáles son los tratamientos iniciales que están indicados y cuáles son los tratamientos contraindicados, ¿no? En una etapa inicial para poder corregir estas desnutriciones como es el paciente marasmático o el kwashiorkor. Entonces, esa es la importancia en la cual ahora nos vamos a centrar en este tema, porque lo demás lo vamos a ver como neumonía. ¿Qué enfermedades son típicas de esta edad? Neumonía, diarrea, o qué más. Y ahí paró, ¿no? ¿De qué vamos a dar examen mañana? Pues esta IEPI, ¿qué habla? Esta IEPI habla sobre el aspecto nutricional clínico. Ya, lo sabemos, así es su nombre. Pero además de eso, dice, es más, dentro de las características de atención, dice que esta IEPI tiene algunos cambios. Eso se refiere a que actualmente esta IEPI comprende una atención especializada sobre el estado nutricional del niño, más allá de ver cuáles son las patologías más frecuentes de la edad, que son típicas de la edad, ¿ya? Entonces, en esta IEPI también incluye parte de la IEPI neonatal. Por eso es que es importante hablar sobre la corrección de la lactancia materna, que eso en términos generales nada más lo vamos a ver. Entonces, de acuerdo a estos cambios importantes, vamos a hacer la identificación de la desnutrición aguda y crónica. La aguda y crónica, ese es el tema que vamos a especialmente ver en estas edades entre los 2 meses y 5 años de edad. Por eso es que pregunta de examen, ¿cuál es el indicador ideal para medir las desnutriciones? Es la talla para la edad, ¿ya? Entonces, este indicador es el ideal. No significa que es el único, por si acaso. No es el único que se utiliza. Son varias relaciones que se utilizan. Por ejemplo, el peso para la talla para la edad y el peso para la talla o la edad, si no me equivoco. Entonces, estos indicadores son bastante utilizados. Por eso es que en la práctica estamos mencionando que ni bien recibimos un paciente entre estas edades, lo primero que tenemos que hacer es verificar qué viene o si viene con qué. Con signos de peligro. Es lo primero que hay que verificar. Signos de peligro, en primer lugar. Identificar si viene o está presente algún signo de peligro. Por ejemplo, fiebre, convulsiones, fiebres, o sea, picos febriles que vengan a provocar un estado convulsivo, de convulsión en el niño. Eso es un signo de peligro. El estado de conciencia, el paciente letárgico, inconsciente. Otro signo de peligro que esa característica es parte, por ejemplo, de una deshidratación severa, ¿verdad? Eso es un signo de peligro. Y si hablamos de deshidratación severa, sabemos que dentro de las patologías más frecuentes de esta edad, ¿qué es? Las diarreas, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a verificar en este IEPI
en este tipo de atención, en la práctica estábamos viendo eso la semana pasada, es identificar las señales de peligro. Después recién nos adentramos, si no hay la presencia de ningún tipo de señal de peligro, entonces nos vamos a dirigir a tratar o a evaluar, determinar y tomar una conducta adecuada sobre estos pacientes con alguna afectación nutricional. En este caso, lo más típico, deficiente, que también hemos visto un poquito nada más del sobrepeso y obesidad, pero esta edad es típica de las características deficientes. Por eso hablamos de desnutrición leve moderada, con o sin complicaciones. Y ahora vamos a ver la desnutrición severa. ¿Cuáles son las indicaciones inmediatas e incluso el ambiente ideal en el cual se debe prestar este tipo de atención en estos niños de estas edades? Entonces, sin embargo, dentro de las características dice que este instrumento nos ayuda a identificar este tipo de desnutrición y también valorar, dice, la talla, o sea, la tendencia del crecimiento lineal como apropiado o inapropiado. Es aquel que nosotros le llamamos, o es aquel al que nosotros lo mencionamos como tiene una talla baja para su edad. Muy chico para su edad. ¿Qué está pasando? Ese es el término que se utiliza actualmente en cada una de las consultas que se evalúa este aspecto. Entonces, después de evaluar este aspecto, dice la IEPI, va a promover la verificación del estado, además nutricional, las enfermedades, los síntomas principales. Por ejemplo, tos. Por eso es que hablamos de la clasificación de las neumonías, que tenemos 3 clasificaciones, ¿verdad? Neumonía grave, severa. ¿Cuál era la segunda clasificación? Los cuadros, las clasificaciones, las 3 semanas. Rojito, amarillo, verde, ¿no se acuerdan? Neumonía grave, severa. Es que esta tercera unidad, ¿se acuerdan que yo les dije al inicio? Una tracalada de clasificaciones, sí. ¿Y por qué me enfoco a decirles, miren, ustedes van a ver al niño así? Porque así, y la conducta, cuando lo vean así, ustedes van a tomar esta conducta, o sea, van a tratar a este niño así. Entonces, eso en la práctica se hace. Eso en la práctica se hace. Entonces, ya saben que van a tener mucho trabajo por hacer. Si ya tienen N de clasificaciones, pues cada una de esas se pone por actividad, se tiene que actuar sobre esa clasificación. Entonces, síntomas principales: tos, diarrea, fiebre y problemas de oído. Entonces, después de ver el estado nutricional, entonces vamos a ver las enfermedades más frecuentes que van a estar presentes en este niño, específicamente de estas edades. No hablamos de otro tipo de patologías porque no es lo que más frecuentemente se observa en estas edades. Típico es diarrea, típico es dificultad o problemas respiratorios, las iras altas, ¿no? Entonces, esas son las patologías más frecuentes y a eso se enfoca este IEPI nutricional clínico. La antigua solamente promovía, dice, la verificación de las enfermedades, pero la nueva actualización nos habla de este aspecto nutricional, que es un aspecto que trasciende, que tiene consecuencias más adelante. Entonces, dentro de los signos y síntomas principales, ahí tenemos fiebre, tos, diarrea, ¿verdad? Típicamente en estos niños. Por eso es que en este IEPI nutricional clínico se ha incrementado o se ha incluido dentro del tratamiento el ATLU. Entonces mañana observen cómo se van a corregir estas desnutriciones leves moderadas, sin o con complicaciones. Ya sabe usted que con complicaciones es cuando se lo llama desnutrición leve moderada con complicaciones. ¿Cuándo? Aragón. ¿Cuándo se lo llama una desnutrición leve moderada con complicaciones? Quando afeta o talho, pai. Reinaldo, quería hablar. ¿Cómo hay signos de peligro? Não é talho para a Simar, idade? E tá para a idade. Mas aí é crônico já. Vale, tá. Marisa, más horrible. Vamos, chicos. Solamente cuando se le añade cualquiera de estas patologías frecuentes, a eso se lo denomina con complicaciones. Y vamos a ver cuáles son las indicaciones o los criterios de internación cuando tengamos este tipo de pacientes. Simple, a ver, pareciera un caso
así, ¿no? Trasbuscado esa pregunta, pero no es así. Entonces, en estas características es que implementamos el tratamiento del ATLU, que es el alimento terapéutico listo para el uso, que de hecho, ¿cuántas son las dosis de acuerdo a la edad? A ver esta fila. ¿Cuánta es la dosis? Cualquiera de las dos edades. De 2 meses a 6 meses, un sobrecito cada 24 horas. A ver qué dice esta fila. De 6 meses. No, esta. Tem que ser Nutri Bebê. Não, Nutri Bebê vai de ¿Cómo era? 6 meses. No, no, el ATLU estamos hablando. Ah, de 2 a 5 Tiago, anos. a ver si Tiago quiere hablar. 6 meses a 2 anos, uma bolsa. No, pues, no, sin copiar. Lo que usted se acuerde. Eu só acordei agora. No fui que molesto, Tiago, es para refrescar memoria nada más. A ver acá, la otra edad. De 2 a 5 anos. ¿Para qué edad? De 2 a 5 anos. Ahora sí esta fila. Exame manhã, né, gente? Ah, ahora sí, ¿no ves? Entonces no se confundan porque un lactante de 2 meses, por eso es que lo hemos dividido en 3 periodos, porque un lactante, ahorita vamos a ver un seguimiento de un formulario que se debe realizar en estos niños con estas dificultades de nutrición aguda leve, por ejemplo, ¿no? Dijimos en práctica cómo se corrige, pero aquí vamos a ver el formulario del seguimiento en la cual vamos a corregir la ganancia del peso de este déficit nutricional que tiene el niño. Entonces, por eso es que en ese formulario enseguida les voy a mostrar que cómo se corrige, cómo se hace el seguimiento en relación a la corrección que se debe realizar en estos niños de acuerdo a la edad. Se dice que un niño de 2 meses a 6 meses, ¿qué se debe corregir? El Lactância. problema es la lactancia. Entonces no hay ahí NutriBebé chispita, por si acaso, ¿ya? No hay, sino por encima, el ATLU está indicado por encima de qué edad? De 2 a 5 anos. De 6 meses a 2 años y de 2 años a 5 5 años. Entonces, por eso es que usted tiene que identificar la dosis precisa o exacta que debe realizarse en estos pacientes de acuerdo a la edad. En pediatría todo es así, todo es de acuerdo a la edad, de acuerdo al kilopeso del paciente. Entonces, eso es lo que lo vuelve un poco más complicado. Entonces, estas recomendaciones de alimentación están adecuadas a la edad según las indicaciones y la reevaluación, el seguimiento que se le va a realizar en estos niños desnutrido, agudo, moderado, ¿no? Esa es la característica, como leve. Por eso es que es importante utilizar un seguimiento a través de este formulario nutricional. Entonces aquí estamos viendo que en la primera consulta se diagnosticó el déficit nutricional. Por eso es que vamos a hacer un seguimiento. Entonces le decimos al niño que en cada seguimiento, a la mamá, al niño, en cada seguimiento vamos a hacer esta rutina de actividades, ¿no? De acuerdo a la edad. Entonces, lo primero que vamos a hacer después de 7 días para observar la ganancia del peso de este niño, vamos a verificar peso, talla y por consiguiente vamos a utilizar los percentiles gráficos o las tablas como ustedes lo conocen. Entonces, vamos a evaluar si está bajo, si está igual o si subió algunos gramos de peso. Entonces, ese es el seguimiento que se le va a realizar en cada una de estas visitas médicas que el niño tiene que seguir. Evaluar la alimentación y el aporte de las vitaminas y minerales en un lactante, o sea, vamos a verificar si recibe lactancia en un menor de 2 a 6 meses. Exclusivamente vamos a ver el tema de la lactancia y si tiene problemas de la lactancia. Por eso es que este es un periodo, ¿no? Un periodo, el periodo más pequeño en edad de estas edades 2 meses a 5 años. Pero después vemos si es mayor a los 6 meses. De igual manera vamos a observar, además de la lactancia, vamos a observar si es que está comiendo según lo indicado, porque ya hablamos de una alimentación complementaria que está en base a ¿qué? Más fuerte. ¿Cuál es la alimentación complementaria a partir de los 6 meses? NutriBebé y chispitas nutricionales. Esa es la alimentación complementaria. Se dice que hasta un límite de 1 año de edad, la alimentación
principal de un niño es la lactancia materna. Pero después se vuelve una inversa, ya no es la lactancia materna de los 1 año hasta los 2 años de edad su alimento principal, sino más bien la alimentación complementaria. Entonces, por eso es que es importante evaluar hasta qué periodo es productiva la lactancia materna y cuáles son sus beneficios. Pero sin embargo, a los 6 meses de edad ya hay una alimentación complementaria y en base a eso es que hacemos el seguimiento. Está consumiendo según lo indicado, dice, ¿no? Está consumiendo el ATLU también, por eso es que dentro de las conductas que usted va a tomar, siempre se tiene que recordar primero qué es lo que debería recibir normalmente ese niño de 6 meses. Primero, ¿cómo lo va a corregir la desnutrición aguda moderada sin complicaciones? La lactancia materna, si es 6 meses en adelante, estamos suponiendo que este periodo. Después tiene que recibir NutriBebé, porque en base a eso es que vamos a corregir vamos a hacer el seguimiento de estas preguntas que estamos consultando al paciente. Después las chipitas nutricionales, pero también se implementa el zinc, ¿no ves? Entonces está recibiendo el zinc según lo indicado y el NutriBebé como parte de la alimentación complementaria. Entonces, en base a estas características es que yo tengo que hacer el seguimiento en estos niños y hacer las correcciones. Ahora, después de esta conducta del aspecto nutricional, no tenemos que olvidar ni dejar de ver una posible enfermedad presente aún en este periodo de tiempo de seguimiento que se le puede añadir o agregar en la salud de este niño. Por eso es que verifico si es que hay signos de peligro y si hay otras enfermedades que están asociadas a este tiempo de desnutrición agudo, leve, moderado, ¿no? Entonces, como los problemas más frecuentes que conocemos según la edad. Entonces, vamos a evaluar el peso, la talla. Esto se realiza en relación a los controles, dice, ¿no? Los primeros 7 días. Si va ganando peso o se mantiene igual, vamos a volver a hacer el seguimiento. Es un seguimiento que no se realiza en un corto tiempo. Ahí, como ustedes ven, por lo menos hay 3 espacios que yo debo corregir desde la primera visita algunos problemas de la alimentación, sea menor o lactante, o sea un niño de esta etapa de los 5 años. Entonces siempre va a haber una actividad que corregir y hacer un seguimiento y tomar una conducta, determinar una conducta para este niño. Entonces el seguimiento se lo realiza a los 7 días y si el punto, dice, del peso para la talla está más arriba, el control se puede hacer después de 15 días, ¿no? Entonces un seguimiento más prolongado. Entonces esas son las características que vamos a tomar o determinar en estos pacientes al momento de hacer la evaluación. Ahora, determinamos la conducta en base a qué. Si este niño se mantiene su peso por más de 2 controles, a este niño le vamos a hacer referencia hospitalaria, porque la idea de hacer el seguimiento y de corregir es que este niño suba de peso. De lo contrario, si no hay una conducta o vamos a decir una evolución favorable, la conducta la vamos a determinar en otro sitio, en otro lugar, o sea, prestando más atención para poder hacer la ganancia del peso adecuado que debe tener este niño. Esa es una de las razones por las cuales podemos hacer un cambio de conducta en el seguimiento de este niño cuando no haya una ganancia en los 2 controles seguidos, cuando no haya una ganancia de peso. Otra de las variantes que se pueden modificar cuando hacemos controles o seguimientos de este estado de desnutrición es cuando se le agrega una enfermedad. Si estamos haciendo este control, este seguimiento, y estamos hablando que está en un déficit del peso y la talla, entonces a estos pacientes que aún cuando se le agrega una enfermedad está pasando por un déficit nutricional, pero casualmente enferma de cualquiera de estas patologías, ahí cambiamos la conducta porque eso lo vuelve un estado mucho más complejo. Entonces ese es el seguimiento que se le va a hacer a estos niños en estas edades. Siempre se cuelga acá. Hay un videíto que les va a mostrar acerca de la utilización del ATLU, las presentaciones que tiene. Espero que ustedes se pueden dar cuenta por esta imagen que típicamente se lo ve en los niños de África, ¿no? Entonces ese es el alimento. Este es un pequeño video que en casa ustedes lo van a ver. ¿Ya? Vamos a continuar entonces. Vamos a, como les dije, vamos a enfocarnos a esta condición
Y luego todas las enfermedades posteriores, ya eso ustedes lo van a estudiar más sobre las clasificaciones que hemos visto en práctica. Entonces, una de las estrategias de este programa de desnutrición cero es la utilización del NutriBebé. El NutriBebé que se le da a partir de los 6 meses a los 24 meses de edad, es decir, hasta los 2 años de edad. Por eso es que dentro de las adecuaciones de la IEPI nutricional clínico se toman en cuenta la promoción de las prácticas nutricionales adecuadas con énfasis en momentos críticos, ¿no? En situaciones críticas de enfermedad como las patologías que ya conocemos. Tratamiento, seguimiento con el formulario anterior que hemos visto, ¿no? Para las desnutriciones moderadas sin complicaciones o desnutrición leve, ¿no? Esa es la condición en la cual lo vamos a hacer como un seguimiento ambulatorio. Pero si se trata de una condición severa, vamos a ver en qué situaciones críticas vamos a tomar en cuenta o va a ser parte de un criterio de internación dentro de nuestras conductas que vamos a realizar en estos niños. El empleo o la utilización de los suplementos nutricionales también, el ATLU para las desnutriciones severas, mientras se refiere, o las desnutriciones moderadas sin complicaciones. Por eso es que dentro de las fórmulas o las correcciones o los tratamientos terapéuticos que hemos aprendido en práctica está la utilización del ATLU. Y la promoción de los alimentos complementarios como el NutriBebé y las chispitas nutricionales, ¿no? Entonces son necesarias para poder corregir estas deficiencias. Entonces, en esta evaluación se habla de esta conducta. Vamos a hacer la utilización también del zinc, ¿no? ¿El zinc para qué servía? ¿Qué nos ayuda el zinc? Eso, para estimular el apetito, ¿no? Entonces, este medicamento no hace crecer, por si acaso, ¿no? Pero sí estimula el apetito. Entonces, cuando hay un apetito, hay una alimentación adecuada para la edad, por ende ese niño va a crecer. Esa es la consecuencia que tiene. Por eso es que se introduce la suplementación del zinc en este caso. ¿Qué más podemos ver? Entonces, en estos cuadros, hablando de la IEPI neonatal, por eso es que esta etapa comprende parte de estas actividades, porque estamos hablando de esta etapa donde se incluye la alimentación de la lactancia materna exclusiva hasta por lo menos los 6 meses de edad, donde posteriormente a esto se introducen alimentos dentro de la dieta del niño de acuerdo a la edad. Por eso es que aquí estamos viendo que la lactancia materna, sabiendo cuáles son y conociendo cuáles son sus beneficios y aportes nutricionales, se mantiene de manera exclusiva, dice, y a libre demanda de 0 a 6 meses. Pero de 6 a 12 meses se mantiene como el alimento principal. Ahí estamos conociendo otros los aspectos. Es un alimento principal hasta los 12 meses de edad. Y a partir de los 12 meses ya la lactancia materna, en este caso, suele ser un alimento complementario solamente. Entonces, esas son algunas de las variaciones que podemos entender en relación a la lactancia materna, más allá del tipo de alimentación que gradualmente se deben ir aumentando a la dieta de este niño. Y de esta manera también podemos conocer que la leche o de fórmula artificial, que también es productiva, pero nunca será igual que una lactancia materna, ¿no? Ese es el énfasis que se tiene que poner al momento de hablar de estas características. Entonces, todas estas adecuaciones o atenciones en esta área, en este tiempo deficiente o en este problema deficiente alimenticio en estos niños, se va a enfatizar a hacer una evaluación juntamente con el aspecto físico, ¿no? Valorando la palidez palmar severa en una desnutrición aguda severa. Entonces, esas son las características que es importante observar al momento de la evaluación de estos niños. Por eso es que dentro del plan de este programa de nutrición cero también se incluyen estas chispitas nutricionales, ¿no? Que es el hierro, a partir de los 6 meses de edad. Entonces, una desnutrición infantil dice que es un cuadro patológico. ¿Por falta de qué? De ingesta, ¿no? O mala absorción de los alimentos, o por exceso de estado metabólico. Entonces, en pediatría, para valorar el estado nutricional, siempre vamos a evaluar esta relación que tiene. La relación del peso para la talla para la edad y el peso para la edad, ¿ya? ¿Y cuál de estas es el indicador ideal para la desnutrición? Talla para la edad. Muy bien, perfecto. Siempre he hecho esta dinámica toda esta semana y por otro lado, ¿no? Bien, ustedes van bien entonces. Estos son los indicadores que son utilizados para poder definir o tomar en cuenta las correcciones que se va a hacer en este aspecto deficiente que podemos ver en estos niños.
Siempre hay tablas para el sexo masculino, independientemente también para el sexo femenino, en relación a lo que estamos hablando de los indicadores ideales para medir estas características. De acuerdo a su clasificación, lo podemos ver primarias, secundarias, de acuerdo al tipo de evolución, agudas, crónicas, y de acuerdo a la severidad, lo podemos conocer como leve, moderada, severa o grave, ¿no ves? Entonces, estas son las causas o algunas causas de esta clasificación, que lo conocemos como primaria y secundaria, que se deben a mala alimentación, debilidad, un factor hereditario, poco crecimiento, por ende, ¿no? Hay un poco crecimiento, ¿por qué? Porque no hay una buena ingesta de alimentación. Y las enfermedades se les pegan frecuentemente. Entonces, es típico de un niño desnutrido. Enseguida vamos a ver otra presentación que nos dice que las características de un niño desnutrido es que las enfermedades lo atacan frecuentemente, ¿no? Ni bien sale de una neumonía, ya pega una diarrea, ¿no? Entonces, si no está con uno, está con otro, pero nunca está solo con uno. Entonces, esas son las características de un niño desnutrido. Si usted entiende que un niño, por ser niño, es un paciente inmunosuprimido, ahora súmele a una enfermedad o una desnutrición en este caso, ¿no? Entonces es lógico que las enfermedades lo van a atacar frecuentemente. Por eso es que es importante, aún después, bueno, por lo menos yo la dinámica que hago cada vez después de tratar una enfermedad, trato de subir las defensas. Uno, la alimentación, y segundo, con vitaminas, ¿no? Entonces eso de manera periódica, vamos a decir, ¿no? Eso es lo ideal en estos niños. Más ahora la cartilla de enfermedades que tenemos, ¿no? Las cartillas de enfermedades virales y todo aquello. Entonces, con más razón todavía. De acuerdo al tiempo de evolución, agudas y crónicas, que se pueden manifestar por problemas digestivos, no retienen los alimentos, vómitos, diarreas, que son la patología o la clínica más frecuente en los niños, o acciones desmedidas, retraso del crecimiento. Y dentro de la clasificación de severidad, aquí vamos a hablar de leve, moderado y severo, donde estos niños se identifican por no hacer ingesta de los alimentos, tienen malas condiciones, pero además de estas características ya no absorben los alimentos. Por eso es que estos niños llegan a estos límites al punto de hacer o tomarlos en cuenta para criterios de internación, ¿no? Entonces, esa es la clasificación que estamos viendo en este sentido, es que conocemos de esta manera a un niño desnutrido. Este niño dice que, en primer lugar, está con bajo peso, no juega, soñoliento, ¿no? Entonces, no tiene ganas de jugar, se cansa rápido, es un niño irritable, y otra de las características más claras de esta condición es que las enfermedades lo atacan frecuentemente, como les decía, con estas enfermedades más comunes en los niños. Algo que ha sido muy repetitiva con estos problemas a largo plazo es que son causas irreversibles, la estatura, ¿no? Otra de las características de un niño desnutrido, que hasta los 2 años de edad no logró alimentarse adecuadamente, además de las enfermedades, además de la estatura, tiene problemas en el aprendizaje. Usted lo va a ver a partir de kinder, que primero, que toda la etapa básica no retienen, ¿no? Les cuesta. ¿Por qué creen que hay niños que son capos en memoria, ¿no? Son como una esponjita, todo lo reciben y se acuerdan. Pero a estos niños se dificulta el aprendizaje, la memoria. Entonces tienen problemas por causas anteriores al estado nutricional. Dice que hay mayor probabilidad de reaccionar ante estas enfermedades o afecciones, por ejemplo, coronarias, diabetes, hipertensión, ¿no? Por estas características de desnutrición. Entre otras, también la obesidad por deficiencia alimentaria, aquellos niños que consumen más aportes calóricos que proteicos, ¿no? Problemas motrices, falta de coordinación, piel flácida, tono muscular disminuido. Entonces, esas son otras de las características que podemos observar dentro de un niño con una desnutrición o con una deficiencia nutricional. Puede ser consta del examen. Entonces, aquí estamos viendo ahora, según la gravedad, un marasmático, un washotor, ¿no? Un marasmático, ¿cómo lo va a identificar usted? Es clarísimo, ¿no? Carita envejecida, dice, ¿no? Piel y hueso. ¿Qué es emaciación visible?
Cara ¿Cómo envejecida, era? corpos y brazos. Pollos. Enflaquecimiento extremo, ¿ves? Entonces, este niño tiene piel y hueso, se ven las costillas portales, los bracitos, los pies, todo delgado. La característica de un marasmático, además de saber que es por una deficiencia calórica proteica, este tipo de enfermedad es más frecuente en niños menores de 2 años. Y lo desfavorable para ellos, para este tipo de niños, es que tardan en recuperar. La recuperación es lenta, dice, ¿no? Es lenta. Entonces, si usted ve o observa estas características dentro del examen, se va a dar cuenta otra vez. Claro. Ya vamos a terminar. Entonces, esas son las características de un paciente marasmático, ¿no? Peso bajo, carita envejecida, se notan las pastillas portales, piel y hueso, dice, ¿no? Menor 2 años de edad, menores a los 2 años de edad. Esta condición se representa más frecuentemente en estas edades. Pero un kwashiorkor son estas características: caritas redondeadas, los brazos, las piernas también pueden estar edematizadas, ¿no? Abdomen globoso. La edad también es típica, que se representa mayores a los 2 años de edad. Este niño no crece. Otra de las características importantes de un kwashiorkor es que este niño, aparte de dice que no crece, tiene el cabellito quebradizo. Usted lo toca, Miguel lo toca o le hace algún estímulo, se sale o se rompe, ¿no? Lo débil es su cabellito. Otra de las características es, ya está ahí probando, no puede fumar. Ella me dijo. Entonces, otra de las características, la piel, dice que él presenta lesiones en la piel. ¿Se acuerdan? En práctica les mostré un niño, incluso hay una condición mixta, ¿recuerdan? Cuando les mostré la imagen, la condición mixta. Y la típica era que tenía lesiones en la piel, ¿no? Entonces, esas son otras de las características de esta condición de un paciente kwashiorkor, ¿no? Entonces, las características o los criterios de internación son justamente estas dos variaciones últimas que acabamos de ver, por una desnutrición edematosa, un enflaquecimiento extremo o grave, ¿no? Pero también, miren, noten aquí un aspecto importante. Se dice que una desnutrición severa, que bien físicamente viene en estas presentaciones, en las tablas, cuando ustedes vean -2, -3, se refiere a las tablas, a las curvas de las tablas donde cae el punto. Dice que un desnutrido severo, como un marasmático o un kwashiorkor, que va a estar por debajo de la curva -3. Pero ¿por qué tenemos esta variante si me dice que esta condición es severa o extrema? ¿Por qué? Porque si recae entre la curva -2 hasta la -3 y está asociado a una complicación que se refiere a una cualquiera de estas enfermedades, ya es un criterio de internación. Entonces, por eso es que yo les mencionaba que una desnutrición leve moderada sin complicaciones se le hace seguimiento a través del formulario que hemos visto. Pero si manifiesta si se manifiestan algunas complicaciones como esta, o sea, la presencia de alguna de estas enfermedades, ya es un criterio de internación. Entonces, eso es el manejo que debemos tomar en cuenta en este tipo de situaciones, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los principios de este manejo? ¿Cómo se los tiene que realizar el manejo de acuerdo a los criterios de internación de estos niños en condiciones críticas o severas como el marasmático o el kwashiorkor? Entonces, aquí hay que hacer un cuidado especial del estado general del paciente, tomando en cuenta que estos pacientes tienen que estar reservados en un lugar especial, en un lugar específico, incluso en una temperatura ambiente. Hay que evitar venoclisis, ¿no? Hay que evitar hacer las reposiciones endovenosas. Imagínense piel y hueso, ¿dónde va a poner usted? Entonces hay que evitar, por eso, además de otras consecuencias que ahora lo vamos a ver, por qué no se hace venoclisis en primera instancia, o sea, como tratamiento inicial, y cuáles son las conductas apropiadas que sí se deben tomar en cuenta en este tipo de situaciones.
Entonces, el tratamiento inicia cuando se ha ingresado a hospital y termina cuando este niño pasa un lapso entre las 2 a 7 semanas de acuerdo a la evolución o a la respuesta del paciente. Y después se hace un seguimiento desde los primeros niveles de salud, como lo hemos aprendido anteriormente. Entonces, aquí vamos con las tablas. ¿Cuáles son las características de hacer un tratamiento apropiado inicialmente en estos niños? Estas características lo estamos viendo ahora, tomando en cuenta que son pacientes severos, ¿ya? Una desnutrición severa. O sea, tómelo por ejemplo un paciente marasmático. ¿Qué es lo que no tiene que hacer y qué conducta sí debe hacer para tratar a un paciente marasmático? Y tenemos que entender de que si no tratamos adecuadamente, en vez de mejorar el estado crítico tan severo de desnutrición o deficiente nutricionalmente hablando, vamos a generar complicaciones. Y tenemos que reconocer que cada sistema puede estar atrofiado, abolido, disminuido. Por eso es que es importante reconocer cuáles son las indicaciones apropiadas. Por ejemplo, a nivel de hígado, dice que hay una gluconeogénesis disminuida. O sea, si ese niño no consume, nosotros al consumir hacemos trabajar cada uno de nuestros sistemas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué nos recomiendan? Beba agua. ¿Cuántas veces al día tomamos? A veces. ¿Cuántas veces al día tomamos agua? ¿Hacemos funcionar nuestros riñones o no? No, hay amarillo, ¿no? De que usted no toma agua. Entonces, es importante tomar agua, por eso es que son parte de las recomendaciones. Ahora, si este niño, aparte de que está desnutrido, también se encuentra deshidratado, ¿no? Tiene deshidratación, pero en este caso lo vamos a ver de esta manera. ¿Qué conducta no tomar en cuenta o qué conducta va a ser inapropiada? Administrar dietas ricas en proteínas, ¿no? Desde el inicio. Dietas ricas en proteínas. Vamos a ver qué tipo de dieta se sigue cuando hablamos de estas conductas. En este caso, baja proteína desde el inicio. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a provocar esta complicación cuando administramos estas dietas ricas en proteína. Entonces, la administración debe ser día y noche. Lo primero que se debe tomar o aconsejar en este paciente con condiciones severas como es el marasmático es recuperar el apetito. No se olviden que dentro de las clasificaciones de los cuadros anteriores que hemos visto, el apetito se encuentra abolido, no se alimenta este niño, no se lo perdió. Ahora es como la frase típica que dice, me muero de hambre, ¿no? O sea, no come, ¿no? Literalmente se puede morir si no se alimenta. Entonces, esas son características que debemos tomar en cuenta. En este sistema, en el sistema genitourinario, uno de los ejemplos, por ejemplo, acá estamos viendo que el aparato genitourinario se encuentra disminuida el filtrado glomerular. Por eso es que evitar los líquidos endovenosos, al hacer volúmenes de líquidos altos o de líquidos altos en sodio, vamos a solamente provocar complicaciones como la sobrecarga, los edemas. Entonces, esas son las características. Por eso es que en un inicio no es recomendable la administración endovenosa de los líquidos en este caso. ¿Qué más vemos? En el sistema digestivo, aquí vamos a ver que hay una motilidad disminuida. Por eso es que si administramos dietas ricas en proteínas, no solamente vamos a hacer complicaciones como las que hemos visto en el cuadro anterior, sino que vamos a hacer una distensión abdominal en estos pacientes. Entonces, la dieta apropiada en este tipo de pacientes es dar pequeñas cantidades de alimentación en varias veces al día, ¿no? Entonces, pequeñas cantidades, similar a la hidratación que usted puede hacer. O usted mismo ha podido, en relación a la distensión abdominal, yo creo que usted mismo ha podido experimentar qué se siente comer un alimento pesado después de un tiempo prolongado de ayuno, ¿no? En vez de comer o recibir un alimento liviano que no le va a afectar, va a ser de fácil digestión, ¿qué es lo que va a provocar? Distensión. En vez de que se sienta satisfecho, se va a sentir con una pesadez estomacal, ¿verdad? Entonces, así reacciona nuestro sistema digestivo. Entonces, por eso es que es importante más aún tomar en cuenta en estos niños con una deficiencia severa, no un estado severo, un estado crítico.
El sistema inmunológico, ¿por qué no administrar hierro? Ojo, puede ser, y creo que es pregunta de examen. ¿Por qué no administrar hierro? Generamos complicaciones cuando hacemos la administración de hierro en una etapa inicial. Entonces, esto no es aconsejable. Tratar a estos desnutridos con antibiótico-terapia para cubrirlos es una medida profiláctica que se debe hacer para evitar las infecciones cruzadas o tratar también las lesiones de la piel. ¿En cuál de estas dos variaciones presenta lesiones en la piel? Kwashiorkor, muy bien. Entonces, esas son las complicaciones que podemos ver cuando hacemos tratamientos inapropiados en una etapa inicial, ¿no? Esa es la importancia. Cuando se da o se administra hierro, cuando este niño haya ganado el apetito, cuando se haya recuperado el apetito, cuando empieza a ganar un pocos gramos de peso, ¿no? Por eso es que aquí especifica en este cuadro perdón, que no se administra hierro, no se toman en cuenta las carencias de micronutrientes con el hierro dentro de la etapa inicial. Sin embargo, sí es recomendable evitar las hipotermias, las hipoglicemias. Por eso es que tomar en cuenta la deshidratación de estos niños, corregir el desequilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Y la alimentación en pequeñas cantidades de una manera frecuente. Entonces, a eso está enfocado, dirigido este esquema de tratamiento inicial en los pacientes en condiciones severas de desnutrición. Aquí estamos viendo finalmente los alimentos o las áreas que hay que tomar en cuenta al momento de hacer las correcciones en la alimentación de un niño. Cuando hablamos que son niños menores de meses de edad, entonces hay que corregir, mejor dicho, hay que elegir tomando en cuenta la higiene de los alimentos, tomando en cuenta el valor nutricional que tienen estos alimentos y también hacer una alimentación activa perceptiva en todo el tiempo, lo mismo que en estos niños en la etapa de desnutrición, ¿no? Entonces, todo niño usted le tiene que poner gracia al momento de tratar, ¿no? O de tratar con ese niño. Al momento de lidiar, si a usted no le gusta, usted va a tener que ser gracioso con él, porque si no, no funciona, ¿no? Así son los niños, por eso es que hay que estimularlo. Cuando perdió el apetito, ¿usted cómo se lo quiere ganar? Cuando no comen las arvejas y te lo botan debajo de la mesa, ¿no ves? Hay algunos que hoy en día, que claro, no debe ser la indicación más recomendable, pero hasta se lo licuan o le forman algo, un dibujito para que pueda estimular, ¿no? A la comida. Entonces, es importante tomar en cuenta también estos aspectos. ¿Qué más podemos ver? Lo mismo, ¿no? Acá estamos viendo simplemente la alimentación que se va aumentando gradualmente según las edades de crecimiento de estos niños. Aquí estamos viendo la historia clínica que comprenden cada uno de estos aspectos que estamos hablando, que son muy importantes, aparte de las características que frecuentemente se debe tener en una historia clínica, los signos vitales. Aquí vamos a evaluar las enfermedades más frecuentes que tenemos en estas etapas, como la tos, diarrea, fiebre, problemas de oído e incluso algunas enfermedades como la faringoamidalitis estreptocócica, ¿no? O faringoamidalitis virales también, que son muy típicas de esta edad. Usted va a ver, examina la garganta y hay los puntos blancos de pus, ¿no? Entonces son típicos de la edad, eso no se tiene que olvidar de esos aspectos. Entonces en esta IEPI nutricional está dado para evaluar estas características: la palidez palmar, la actualización del manejo de las diarreas con el zinc, sobre deshidratación e incluso la ciprofloxacina, que ya sabemos en qué tiempo podemos utilizarlo, ¿no? O es recomendable utilizarlo. El manejo de las sibilancias. Aquí en esta presentación, en este tema, algo más que le podemos agregar a este tema es los criterios de diagnóstico para el asma, ¿no? ¿Por qué? Porque si usted va a escuchar a un niño que se venga a la consulta y va a escuchar sibilancias o va a notar que está en una fase crítica asmática, usted no puede diagnosticarlo como paciente asmático, sino hay un criterio de diagnóstico, ¿verdad? Para poder establecer un asma como tal. Después vemos las zonas endémicas, zonas o riesgos de zonas por malaria y las autorizaciones también de tratamiento para la malaria. Eso es lo que explica o lo que ya hemos visto en la práctica. Entonces aquí vamos a evaluar la tos como síntoma principal. ¿Cuáles son los síntomas principales? Fiebre, tos y diarrea, ¿verdad? Entonces,
todas esas engloban estas etapas. Entonces aquí vamos a ver que lo más grave que podemos ver en este niño son las dificultades respiratorias, ¿verdad? Por eso es que hablamos del aleteo nasal, estribillo en reposo, de una neumonía grave y que puede tener la presencia de las sibilancias. Por eso es que ya hemos visto cómo se hace el tratamiento con dosis de ataque y dosis de mantenimiento para aquellos niños que tengan estas características, ¿no? Características severas o este tipo de clasificación con esta característica clínica de una taquipnea, por ejemplo. Entonces aquí valoramos el síntoma principal como la tos, y si hablamos de la clasificación de sin neumonía, ¿qué es lo que usted tiene que percibir en esa clasificación? ¿De qué tiene que sospechar? Si no tiene neumonía ese niño pero tiene tos, TB, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? La tos persistente, Tuberculose. si no tiene neumonía, pero sigue el síntoma principal, en este caso, que es la tos, usted tiene que valorar otra posible enfermedad. Aquella tos que permanezca por encima de los 15 días. Pero no dude, o sea, no olvide, mejor dicho, que la tos, como les mencionaba la semana pasada, siendo un síntoma principal, cuando hablamos de estas enfermedades respiratorias, la tos es la última en desaparecer, pero tampoco se puede extender tanto tiempo. Entonces por eso es que de ahí sacamos esa clasificación, ¿no? Para evaluar esta conducta. Entonces la tos es por infecciones virales, asma bronquial o por cuerpos extraños, las vías aéreas o las tuberculosis, ¿no? Entonces son características que vamos a observar en el niño. Evaluar la dificultad respiratoria, la gravedad y si presenta o no, se acompaña también de las sibilancias, ¿no? Esta es la clasificación y aquí estamos viendo los criterios de diagnóstico para el asma en niños menores de 5 años de edad. ¿Cuándo usted lo va a diagnosticar? ¿Está cansado? Tuberculose. Não, a gente tá falando nada. Aquí esa enfermedad. Entonces, cuando usted dice acá persistente, luego de 3 años, por encima de 3 años. Entonces, aquí tenemos que evaluar los periodos de intercurrencia. A un niño no se diagnostica porque usted, ay, es sibilancia, uy, es asmático. No, señor. No. Usted tiene que evaluar la persistencia de estos síntomas. Entonces, ¿cuándo manifiesta episodios sibilantes o dificultad respiratoria? Cuando este niño se enfrenta a pelos de animales, actividades físicas, cambios climáticos, ¿no? Incluso puede manifestar ante reacciones emocionales, ¿verdad? Entre otras características, el polvo, el polen, medicamentos. Entonces, usted tiene que evaluar dentro de su historial clínico, usted tiene que investigar estas posibles causas en las cuales se manifiesta este síntoma principal. Entonces, después de hablar de un periodo largo o luego, después de 3 años, entonces usted puede decir, es un paciente que ha llegado a realizar o tener episodios recurrentes con este síntoma, y usted lo va a catalogar sí como un paciente asmático. Aunque niños menores que comprenden estas edades menores, me refiero a que son etapas o niños con edades más bajas a los 5 años de edad, por factores hereditarios ya manifiestan, ¿no? estas intercurrencias, pero se tiene que hacer el manejo adecuado con corticoides y todo aquello. ¿Quiénes son alérgicos acá? ¿Alérgicos? ¿Alergia? La rinitis alérgica, ¿no? Esa es increíble cómo se les ponen rojos los ojos, la nariz, que se la frotan como si fuera un trapo, así más o menos, ¿no? Y los ojos incluso se llegan a edematizar. Entonces la utilización de los corticoides ahí, ¿no? Ahora si es asmático, procure estar siempre con su salud, amor. Entonces esa es la importancia. Bueno, finalmente terminamos todas estas presentaciones hablando así de forma general de qué es lo que se tiene que observar y determinar en estos pacientes con estas características de enfermedades infecciosas como las diarreas, ¿no? En este caso vamos a evaluar los signos de peligro en el paciente con deshidratación severa. ¿Cómo está? Signo de qué, doctora? Perdón, no entendí. Cuando está con una deshidratación severa como signos de peligro, la letargia, ¿ves? Está letárgico, inconsciente. Entonces eso es el estado general del niño más grave que puede manifestar
esta enfermedad como la diarrea. Y luego se hace la utilización de lo que básicamente conocemos como SRO, los antibióticos terapia, incluido el zinc en este caso, ¿no? Bien, entonces aquí estamos viendo la ciprofloxacina, el cotrimoxazol, cipro en disentería, ¿no? Eso específicamente se utiliza porque sabemos cuál es el daño que es la cipro, a pesar de ser un antibiótico de amplio espectro, muy útil para cualquier proceso de diarrea, pero conociendo que estamos tratando en estas edades hay que tener cuidado con la parte del crecimiento y desarrollo que puede ir directamente a afectar la utilización de este antibiótico, ¿no? ¿Qué más? En el tema de fiebre hemos visto la clasificación de fiebre con riesgo de malaria, sin riesgo de malaria, y cuando nos referimos a fiebre o picos febriles con riesgo de malaria, significa que aquellos niños o que se encuentran ya sea contagiados con la enfermedad o que alguien vino de una zona endémica a contagiar la enfermedad que se transmite a través del ¿qué se llama? Aedes. Eso. Entonces, lo más grave que puede suceder por esta enfermedad, por esta infección, que es rigidez de nuca. Entonces, eso es lo que hay que evaluar, ¿no? Y si se confirma una malaria, hacer antibiótico terapia, tomar medidas como los antipiréticos, antiinflamatorios y hacer un seguimiento, ¿no? En estas características. Pero si es sin riesgo de malaria, se refiere a que otras enfermedades o patologías infecciosas también pueden manifestar la enfermedad, o mejor dicho, la crisis o los picos febriles. Por ejemplo, una neumonía viene acompañada de fiebre, ¿sí o no? Sí. Claro, ¿no? ¿Una diarrea puede venir? Sí. Claro, puede venir. Entonces, a eso se refiere dentro de la clasificación que usted va a estudiar para mañana en estos cuadros en la esta presentación no. Estamos haciendo esto teóricamente, estamos haciendo recuerdo de las clasificaciones que hemos visto en los temas de práctica. ¿Ya? Eso nada más. Entonces, la utilización del método los antibióticos en caso de tratamiento de referencia a aquellos casos que se encuentren en estado febril grave, se refiere. No nos olvidemos que aquellos pacientes que presentan estas características se tiene que hacer una referencia hospitalaria a aquellos que presentan rigidez de nuca y veamos que son tratados en el primer servicio a nivel, vamos a enviar a un segundo nivel previo tratamiento, ¿no? De antibiótico terapia. Eso es lo que quiere decir en este sentido. Entonces ahí estamos viendo problemas de oído, lo último de lo último, el fin del fin, dice, ¿no? Problemas de oído, ¿cómo usted lo ve? De repente le toca en su pregunta de examen, ¿cómo usted lo ve una mastoiditis? ¿Por qué se caracteriza una mastoiditis? Dolor retroauricular. Entre dolor y tumefacción, ¿cuál es de las dos es primero? Dolor retroauricular. Para referirnos a mastoiditis, se refiere primero a una tumefacción. Obviamente va a haber dolor, porque estamos hablando de un cuadro complejo, severo. Entonces primero va a venir dolor, ¿no? No, tumefacción. Va a haber dolor, pero no es lo primero, sino lo principal. En una mastoiditis, lo principal es la tumefacción, por si acaso, ¿ya? Porque después en un dolor de oído agudo o crónico, va a haber dolor, va a haber supuración, pero la diferencia en una mastoiditis es la tumefacción retroauricular. Bueno, entonces, debido a esto, en estas actualizaciones se ha tomado en cuenta una infección crónica del oído mayor a los 15 días, 14-15 días de evolución de la enfermedad, el uso, ahí recién el uso de la ciprofloxacina en estos niños. Esas son las indicaciones que básicamente podemos conocer. Entonces aquí vamos a observar la supuración, vamos a observar la coloración y también las características de ahogamiento en el oído de estos niños y determinamos si es que hay inflamación dolorosa retroauricular. Entonces, lo que querían ver. Gracias.